Bienvenidos. En este video continuaremos con el spoiler para esta próxima serie GL, Reverse With Me. Después de pasar casi todo el tiempo limpiando casa, finalmente encontré un momento para relajarme. Mi tía aún no había regresado y no regresaría hasta el día siguiente. Sin embargo, esto me puso furiosa porque tenía que barrer y limpiar la habitación. Desde que mi padre entró y comentó sobre la vergüenza que era tener una hija, viviendo en tal desastre. Tener una hija no significaba que tenía que ser una ama de casa. De todos modos me escapé de él, y luego se paró cerca del apartamento de Kim. De todos modos me escapé. Me paré cerca del apartamento de Kim, esperando cruzar. ¿Dónde estás?, me preguntó al otro lado. Estoy en el café, mencioné el nombre de la cafetería, y era un punto de referencia que ya estaba cerca del departamento. Entonces haré palomitas. Debes llegar a tiempo para disfrutar del refrigerio. Me quedé allí, mirando el semáforo hasta que finalmente se puso en verde, para que todos los peatones cruzaran. Soy una persona pequeña, lo que significa que soy baja y tengo que caminar rápido. Sin embargo, como Kim probablemente está ocupada haciendo palomitas y prepara el refresco, no sentí la necesidad de apresurarme. Estaba segura de que había mirado a la izquierda y a la derecha, pero de repente una camioneta aceleró y pasó un semáforo en rojo. Vino directamente hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, mi cuerpo fue arrojado. Al impactar, fui flotando y golpeé contra la acera. Me sentí entumecida, eso fue lo primero que sentí. Sentí entumecido el lado derecho y no sentía nada. Finalmente perdí la conciencia. Vi que el camión seguía deslizándose por la carretera sin detenerse. Las personas corrieron a ayudarme y había despertado. Pensé que era el día siguiente, pero no era así. Habían pasado varios días. La luz brillante iluminaba mis ojos. Me acostumbré y entonces me di cuenta de que no era la luz del día, sino era la luz del hospital. Mis padres, mi hermano, mi amiga Kim estaban allí. Era una habitación compartida sin privacidad. Apenas tuve fuerzas para sentarme, pero escuché a mi madre preocupada, diciendo que me había despertado en UCI. Cuando mi condición mejoró, el doctor me trasladó aquí. Había estado en cama aproximadamente una semana. No podía recordar nada. Mis padres se turnaron con mi amiga Kim para cuidarme. Me quedaba solo en silencio observando la expresión facial de todos. Su expresión revelaba preocupación. Mi padre permanecía sereno. Mi hermana menor tenía una expresión peculiar. Cuando me miró, no estaba segura de lo que sucedía. En cuanto a Kim, ella lloraba. Estuve así en silencio por un rato, hasta que entró la enfermera a revisarme. Empecé a darme cuenta de que debía hacer algo para hacerle saber que estaba bien. La primera frase que salió fue: me duele mi brazo derecho. Mientras ellos estaban sorprendidos. Mientras mi amiga Kim dijo algo. Contrólate, por favor. Su voz suplicaba. ¿Qué estás tratando de decir?, dije. Durante la última semana has sentido algo inusual. El doctor tuvo que quitarte el brazo derecho. ¿No sientes ningún dolor? Me quedé perpleja al oír eso, ya que la sensación pesada y palpitante persistía en mi conciencia. Fruncí el ceño antes de bajar lentamente mi rostro y dirigir mi mirada hacia mi brazo derecho. Ninguno de los 5 dedos había quedado. Mi mano tampoco. Todo lo que quedaba era una herida vendada. Mi corazón se quedó entumecido. Tenía un miedo intenso y una conmoción sacudieron mi ansiedad. ¿Cómo era esto posible? Por un momento pensé que todo esto era un sueño. Pronto probablemente despertaría. Sin embargo, la realidad siguió su curso. Mi madre me dijo que fue un accidente y que el conductor había huido. Incluso después de una semana no habían encontrado al culpable. Kim lloró demasiado. Se culpaba a sí misma por haberme convencido de quedarme ese día en su casa. La única sensación que tenía era un dolor creciente en mi brazo derecho. Es como si lo tuviera